Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Hola, bendiciones, qué alegría poder compartir con ustedes en otra Escuela de Pescadores. Soy el pastor Díaz Pavón. Tengo un invitado que es un amigo, una persona que ha sido pastor bautista por muchos años y además de eso ha sido profesor en varios seminarios teológicos. Él va a compartir con nosotros en el día de hoy y nuestro tema hoy va a ser la expiación. Eso que algunos llaman expiación limitada y que otros llaman expiación ilimitada. Cuando hablamos de expiación estamos hablando del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa, esa vida que entregó en el Calvario para la salvación nuestra. ¿Incluyó en ese sacrificio a toda la humanidad o lo hizo considerando solamente a aquellos que habrían de ser salvos, aquellos que habrían de convertirse, a aquellos que identificamos como los escogidos? La pregunta realmente es, ¿cuál es el alcance de esa expiación? ¿Cuál es el alcance de ese sacrificio de Jesucristo? ¿Cuántos pueden ser salvos gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario? Sobre eso ha habido debate desde siglos. Por años la Iglesia se ha debatido, los teólogos, los intérpretes de las Escrituras, asumiendo una posición u otra. La gran pregunta en el día de hoy es, ¿qué dice la Biblia y qué hemos de creer nosotros? Por eso invité al reverendo Orlando Manso para estar con nosotros. Pastor Manso, qué alegría. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí con usted. Siempre es un privilegio compartir la palabra, dialogar sobre la palabra. Así que nuestro anhelo es ser de provecho en las almas y bendecir y pensar un poco más sobre las Sagradas Escrituras. Siempre lo es. Usted siempre es de provecho y de bendición a nuestras vidas. Esta posición con respecto a la expiación, si es limitada o si es ilimitada, alguien puede tomarlo superficialmente y decir, bueno, eso no importa, que cada quien piense lo que quiera y no nos hagamos mala sangre por eso. El problema es que nuestra posición doctrinal, la forma en que nosotros interpretamos y entendemos la expiación, de alguna manera modifica la forma en que vivimos, la forma en que hacemos ministerio, la forma en que desarrollamos iglesia, cuál es nuestra conducta. No es lo mismo pensar Cristo murió por todos y la humanidad entera tiene la oportunidad de ser salva, que Cristo murió por unos pocos y esos van a ser salvos, no importa qué. ¿No es cierto que modifica la forma en que vivimos? Totalmente. La comprensión que tengamos acerca del alcance del sacrificio de Cristo va a incidir sobre nuestra vida personal, sobre el ministerio, sobre el evangelismo, sobre la esfera de la vida en general. A ver, los que abogan por la expiación limitada, los que dicen no murió por todos, murió por algunos. ¿Qué versículos tienen para fundamentar su creencia? ¿Cuáles son los versículos que ellos usan cuando explican su posición? Bueno, básicamente, dentro de los muchos análisis que pudieran hacer los que creen en una expiación limitada, se basan fundamentalmente en aquellos versículos que hablan de que Cristo murió por su pueblo, que Cristo murió por las ovejas, que Cristo murió por sus amigos o que Cristo murió por la iglesia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15, este texto, para el que cree en una expiación limitada, constituye una base bíblica. Allí dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí la expresión que constituye fundamento sería y pongo mi vida por las ovejas. También pudiera mencionar Romanos capítulo 8,
versículo 32, Romanos 8:32, dice allí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? A ver, en estos dos versículos, en uno menciona las ovejas y en otro dice por todos nosotros. La interpretación de aquellos que abogan por la expiación limitada es que esas ovejas son los creyentes, la iglesia, los salvos, los escogidos. Así es. Y ninguna otra oveja. Él no murió por otras ovejas, sino por esas, por aquellos que son creyentes. Y acá cuando dice todos nosotros, ellos entienden que allí se refiere a nosotros cristianos, los creyentes en Cristo. Los que constituyen los escogidos. ¿Por qué esa interpretación no es correcta? ¿Qué hay en esos versículos que no dice lo que ellos creen que dice? Bueno, allí no dice que solo murió por los escogidos. Allí no dice que solo murió por su pueblo. En esos textos no dice que solo murió por la iglesia. Dice que murió por la iglesia, pero la enseñanza, el grueso de la enseñanza bíblica es que Cristo murió por todos. Y en el todos están las partes. Así que haya muerto por la iglesia, que haya muerto por las ovejas, que haya muerto por nosotros los creyentes, no quiere decir que no ha muerto por otros también. Eso es poderoso. Eso que usted acaba de declarar es poderosísimo. Y me gusta eso de las partes y el todo. Es decir, yo puedo declarar, por ejemplo, que voy a hablarle a los hombres de esta casa. Voy a hablarle a los hombres de esta familia. Eso no significa que no le voy a hablar a otros hombres. Eso significa que le voy a hablar a estos en específico y podría hablarle a muchos más. En el caso aquel del Gadareno en un evangelio y los Gadarenos en el otro evangelio, no miente en el uno ni exagera en el, sino que se complementa. Y otra vez, el hecho de que Jesucristo le muera por una parte no significa que no muera por muchas partes y no significa que no muera por el todo. Así es que usted entiende que cuando habla allí de las ovejas se refiere a ese grupo como grupo por el cual él murió, pero no exime, no deja fuera a las otras ovejas. Totalmente, allí no se excluye, porque además el texto no está diciendo que yo entregué mi vida solo por las ovejas. Esa partícula de solo es determinante. Es determinante. Muero por los blancos no significa no muero por los negros. Muero por los judíos no significa no muero por los gentiles. Muero por los de baja estatura no significa no muero por los altos. Si Dios le quiere decir al enano, yo morí por ti, no le está diciendo al gigante, no morí por ti. Está diciendo morí por este y bueno, luego la Biblia nos va a decir en otros lugares por quién más murió Jesús. Claro, y aquí hay un texto, esa ilustración que usted acaba de poner, también lo encontramos en un texto de la Biblia. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo hablando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el apóstol Pablo está expresando que el Señor le amó y se entregó por él. A él. De ninguna manera, ninguno que cree en la expiación limitada va a decir, es limitada porque solamente murió por el apóstol Pablo. Tampoco Pablo tiene esa intención. Wow, Es wow. evidente que a hacer alusión a alguna de las partes por las que Cristo murió no excluye a otros muchos por los que él también murió. Es decir, cuando Pablo dice, Cristo murió por mí, Cristo me amó a mí, él no está diciendo no murió por Bernabé, él no está diciendo murió por mí, no murió por Pedro,
Murió por mí, no murió por Juan. Él está diciendo, murió por mí. Esa es una verdad. Yo soy una parte. Eso nos resuelve el problema de mirar en un versículo donde dice murió por sus ovejas, o por los escogidos, o por los amados, o por la iglesia, o Claro, lo que sea. para nosotros nunca sería un problema las alusiones a las partes que están incluidas en el sacrificio de Cristo, pero sí sería un problema para los que creen que el sacrificio de Cristo es solo por un sector, por una parte de la humanidad, resolver el problema de aquellos textos que hablan del todo o del mundo. Ahí habría un problema. Sí, señor. Y ahí es donde la exégesis bíblica habría que forzarla, habría que hacer decir a los textos lo que en realidad no dicen, pero que nos presenten textos donde claramente se dice que Cristo murió por una parte de la humanidad, o que murió por los creyentes, por las ovejas, por la iglesia, por el pueblo, no constituye ningún problema para una teología que defiende que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal. ¿Hay algún versículo donde diga las Escrituras que Cristo no murió por alguien? ¿Algún pasaje donde diga Cristo no murió por tal persona, por tales personas, por tales creyentes? Yo sé que dice por quienes murió. ¿Hay alguno que diga que no murió por los otros? Bueno, esa es una pregunta interesante. Y allí tendríamos una buena pregunta para los que creen en la expiación limitada. Donde la Biblia dice que no murió por alguien, no lo vamos a encontrar. No hay. La Biblia no enseña que Él no murió por los pecadores. Así es. No lo dice. No hay tal cosa. No dice que no murió por los blasfemos. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Así es que tienen que llegar a esa conclusión por otro lado. De hecho, lo que dice es que Cristo viene a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y la pregunta es, ¿Qué se había perdido? ¿qué se había perdido? ¿Cuánto se había perdido? ¿Se había perdido un sector o se ha perdido toda la humanidad? Wow. Así que ahí encontramos un punto muy importante. Eso es un versículo para mirarlo y enfatizarlo, porque murió por lo que se había perdido. Decir que Cristo solo murió por los escogidos sería negar ese versículo que acabamos de citar. En efecto, Cristo murió por lo que se había perdido, y lo que se había perdido fue todo. La Biblia establece que todos pecaron. Todos están destituidos. La humanidad se perdió. Y allí encontramos otro elemento interesante. La Biblia dice que todos han pecado, que no hay ni uno solo que no se haya descarriado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 encontramos la universalidad del pecado y encontramos la palabra todos reiterada, que todos han pecado, no hay ni uno solo. Entonces, si nosotros interpretamos que todos han pecado, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y esa perdición está precisamente en que todos han pecado, ¿cómo vamos a interpretar que todos han pecado? Queriendo decir que no hay excepción, y luego cuando dice que Cristo viene a morir y a rescatar a todos, que viene a salvar a todos, vamos a decir que no, que ese todos o ese mundo en realidad es algunos. Profesor, ¿usted se anima a declarar que esa expiación limitada carece de base bíblica? Totalmente, totalmente. En la manera en que lo han presentado, sobre todo los llamados calvinistas, que tan populares se han hecho enseñando la Biblia hoy en día, han enfatizado que Cristo murió solamente por un sector de la humanidad. Yo creo que si hay un punto débil, si hay un talón de Aquiles, es precisamente decir que Cristo murió solamente por algunos. Y muestra de esa debilidad, de esa teología, de esa doctrina, es que dentro de las mismas filas del calvinismo hay muchos que se han autodenominado calvinistas. Sin embargo, han aceptado una serie de puntos de esa teología, de esa doctrina de la salvación, pero
han recalcado que Cristo murió por todos. O sea que allí también tenemos aliados dentro de las filas del calvinismo que van a decir Cristo murió por todos. Por ejemplo, Jonathan Edwards, ahí también vamos a encontrar el mismo Calvino, que Calvino creía en alguna forma de expiación universal. Y eso va a escandalizar a muchos. O sea que hay calvinistas más calvinistas que Calvino. Y eso es algo interesante, pero hay toda una playa de calvinistas que van a afirmar, el mismo Strong también, un teólogo sistemático, y hay muchos que ahora no vienen a mi mente, pero que forman parte de esos que se identifican como calvinistas, pero van a decir Cristo murió por todos. Qué bueno. Entonces hablemos de esa expiación ilimitada. Vimos la base bíblica para la limitada, que no tiene base bíblica. Pero la expiación ilimitada, cuando hablamos de ella, cuando la explicamos, ¿cuáles son los versículos a utilizar? ¿Dónde las Escrituras enseñan expiación ilimitada de forma clara y contundente? Bueno, pudiéramos agrupar y mencionar algunos en cada punto. Pudiéramos agrupar los textos como los textos que se refieren a que Cristo murió por el mundo, que Cristo murió por todos y que Cristo murió por muchos. Pudiéramos agrupar en esos tres grupos muchos textos dentro de cada uno de esos términos, de mundo, todos y muchos. Hagamos el ejercicio. En primer lugar, los textos que hablan que Cristo murió por el mundo. Y bueno, hay un texto que no nos puede faltar, que es el texto insigne, el texto clave, un texto cardinal que presenta el resumen del Evangelio, que es el pasaje de Juan 3:16. Allí dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí tenemos que el texto alude a que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, el único en género, lo dio a favor de ese mundo. Y la implicación lógica que encontramos en ese texto, aparte del contexto que apoya que esta entrega que hizo Dios de su Hijo fue a favor del mundo, y del mundo en términos de sin excepción, implica que mucho de ese mundo por el que Dios dio a su Hijo pudiera no salvarse, pudiera no beneficiarse de ese sacrificio. El texto bíblico dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la implicación es que aunque Dios dio a su Hijo único, algunos pudieran perderse, aunque otros, sin lugar a dudas, se salvarán. A ver si encuentro la manera de procesar todo eso que usted acaba de decir. Demasiado en 30 segundos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El primer conflicto que tal vez la gente enfrenta cotidianamente es que definir mundo en la Biblia es todo un proyecto interesante. Los de la expiación limitada podrían decir, cuando allí dice porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a un mundo predeterminado, no a la humanidad entera, como cuando decimos, llegó todo el mundo. Pero todo el mundo allí, ese universo, son las 7 personas que estaban invitadas. Invitamos 7 personas a comer a la casa y mi esposa dice, mi amor, ya llegó todo el mundo. O sea, no esperamos a nadie más. O cuando el profesor dice, todo el mundo está aquí, se esperan los estudiantes. Lo mismo, y solo están los estudiantes. Ellos podrían alegar eso, que cuando dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere solo a ese mundo. Según ellos, al mundo de los escogidos. Claro, ahí el primer problema, que es una lectura antinatural, porque habría que leer porque de tal manera amó Dios a los escogidos.
ahí tienen un problema. Y tienen un problema también de la praxis a la hora de usar la Biblia, porque qué difícil para un calvinista poder citar la Biblia sin adjuntarle una explicación. O sea que habría que estarle añadiendo, no, pero acuérdate que ese mundo ahí no es la humanidad entera, sino que eso es un grupo selecto por los que solamente Cristo murió. Así que ese es un problema. Y yo creo que cuando la Biblia no se puede citar libremente y dejarla que ella misma hable, sino que tenemos que adjuntarle una explicación, yo creo que es una doctrina sospechosa. Tenemos que hacer eso. Sí, sospechosa es buena palabra. Entonces, volviendo al versículo, porque de tal manera... Pastor, disculpe, porque me decía que la palabra mundo se usa evidentemente, comúnmente, para hablar de una parte. Y lo que iba a decir que, bueno, esa no es la discusión. He visto hermanos calvinistas tratando de convencernos de que la palabra mundo se usa para hablar de un sector, para una parte, pero de eso no necesitamos que nos convenzan. Todos los días usamos la palabra en ese sentido. Ese no es el tema. La gran pregunta es si aquí se utiliza, si aquí mundo significa escogido. Ese es el punto. En la Biblia, la palabra mundo, aunque tiene varios significados, en estos contextos de salvación, se refieren a un grupo selecto o se refiere a toda la humanidad. Si se refiere a los escogidos, el resto del versículo no tiene sentido. Totalmente, porque entonces habría que decir también que algún grupo de esos escogidos se podría perder. Sí. La implicación sería esa. Sería esa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Entonces, del mundo que son los escogidos, ellos van a decir que unos creen y otros no creen. Es la implicación. Sería la implicación. Es la implicación. Iba a decir que en el contexto, por ejemplo, el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que aquí está hablando el mismo mundo. De la palabra mundo, pero aquí está diciendo que ese mundo está condenado porque no recepcionó la luz que emana del sacrificio expiatorio de Cristo, no lo recepcionó, no lo abrazó y por tanto está en condenación. En este contexto, mundo no puede ser escogido. Por supuesto, y este es el contexto de Juan 3:16. Así que no podemos tampoco, sería, diría yo, una tergiversación bastante grande. Tendríamos que embarajar bastante el versículo para que logre decir que el mundo del versículo 19 se refiere a toda la humanidad, pero el versículo 16 se refiere a los escogidos. Y la conexión entre el versículo 17 y 18 va por el mismo camino. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. O sea que de ese mundo el que cree no es condenado. Pero el que no cree, de ese mundo, una parte puede no creer, ya ha sido condenado. Pero de hecho, dice que el mundo está condenado y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que está diciendo también que ese mundo sigue rechazando esa luz y ese sacrificio. Y así que lo que tenemos que interpretar de los pasajes en el contexto de Juan 3:16 es que mundo allí se refiere a la humanidad. Totalmente. Se refiere a la humanidad. Y todavía más interesante que al cierre del versículo 17, entonces dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, la intención de Dios, el sacrificio de Dios, tiene como deseo que el mundo pueda ser salvo. Exacto. La Señor, intención salvífica está allí. Es sobre todo. Sobre todos. No, él no murió por unos pocos y quiere que los otros se salven. Y los otros no se salven. Estos se salven. Aquellos no se salven. Esa intención no está allí. La intención de Dios es morir para que todos tengan la oportunidad, para que a todos se le brinde, se le abra la puerta, puedan entrar y ser
salvo. El mensaje evangelístico en el contexto arminiano tiene sentido. Sí. El sermón evangelístico en el contexto calvinista tiene problemas. Creo que tiene problemas grandes. Es serio el problema. Explicar Juan 3:16 en su contexto nos hace saber que Cristo murió por la humanidad entera y que tiene el deseo de ofrecerle al hombre la oportunidad de ser salvo. Dios no es culpable de la perdición de nadie. Todo lo contrario. Él no es responsable. No lo es. No lo es. Y de hecho, los textos de la Biblia, cuando van a hablar de los perdidos o de los salvos, pone toda la responsabilidad sobre las personas, no sobre Dios. Y bueno, la teología de fondo de una expiación limitada es que Dios destinó a algunos a la vida y a otros a la condenación. Pero en esa teología la responsabilidad no está sobre el hombre. Se trata de que Dios predeterminó, destinó sin opción, porque es un decreto absoluto e inalterable, y eso quita la responsabilidad total sobre el hombre. Pero eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el que se pierde es por su pecado y el que se salva es porque ha confiado en Cristo, ha abrazado al Salvador del mundo. Me gusta escuchar esto y ver que estos versículos tienen sentido, cobran significado a la luz de una interpretación correcta. Y vamos a mencionar otra base bíblica también que está en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Estos son textos claves en cuanto a la discusión de este tema. Allí dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que el apóstol Juan, allí la propiciación es la satisfacción de la justicia divina a través del sacrificio. Dice que esa satisfacción por el sacrificio es por nuestros pecados. Juan está incluyéndose, es decir, los salvos, los que somos escogidos, los que ya estamos dentro de la salvación también, por nosotros es esa propiciación, pero dice, y no solamente por los pecados nuestros, sino que dice, sino también por los de todo el mundo. Así que ahí están los que ya son salvos, ahí están los que ya tienen la experiencia salvadora, pero también está los que no son salvos, que están condenados. La Biblia dice aquí que por ellos también es la propiciación. Y un dato interesante es que esta última expresión del versículo, cuando dice por los pecados de todo el mundo, es la misma construcción gramatical de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, cuando dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante que el mismo escritor inspirado, Juan, usa una construcción gramatical muy similar en la expresión que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que nadie estaría dispuesto a decir que hay solamente una parte de la humanidad que está bajo el maligno, y que esta expresión, el mundo entero, no se habla del mundo sin excepción, sino que se trata de algunos. Y esa misma construcción es la que en este capítulo 2, versículo 2, se usa cuando dice por los de todo el mundo. Es un dato interesante. Muy interesante, es absolutamente muy, muy interesante, sino también por los de todo el mundo. Ya no solamente para decir que mundo es un pequeño grupo, pero ahora para establecer que el sacrificio de Cristo va más allá de los escogidos. Toda la humanidad tiene oportunidad, posibilidad, puerta abierta para ser parte de la iglesia, para recibir la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Una segunda base bíblica es en relación con la palabra todo. Habíamos dicho que podíamos agrupar los textos bíblicos bajo mundo
todos y muchos. Así que dentro de esta segunda clasificación, los textos que hablan de la muerte de Cristo a favor de todos, podemos encontrar en primer lugar 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Allí dice las Sagradas Escrituras que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que aquí encontramos que es el Salvador de todos los hombres. Y otra vez creo, aquí hay dos grupos, está todos los hombres y está mayormente de los que creen, para incluir a todos aquellos los que son salvos y los que tienen la posibilidad de ser salvos, porque el sacrificio también ha sido a favor de ellos. El versículo nos habla de cómo podemos asirnos, podemos beneficiarnos de ese sacrificio hecho por todo el mundo. Por eso dice, mayormente de los que creen. Eres el Salvador de todo el mundo, pero aquellos que pueden disfrutar de manera efectiva de ese sacrificio expiatorio universal son los que tienen fe en Él. Así que la expresión mayormente es un asunto de énfasis. No está diciendo que particularmente por estos, sino por todos, pero estos son los que la aprovechan al máximo. Estos son los que van a recibir de forma directa y práctica los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió por todos, pero no todos lo están disfrutando. Así es, así es. Podemos mencionar también otro texto bíblico en la dirección de los todos, aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, dice allí, 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí otra vez encontramos la palabra todos, y es muy evidente por el contexto que también aquí la palabra todos es sin excepción alguna, es por toda la humanidad. Es inclusivo. Es inclusivo. El texto bíblico claramente nos muestra que se está refiriendo a la humanidad. En el capítulo 2, versículo 1, se exhorta a hacer oración por todos. Alguien puede decir, no, se trata de que oremos por una parte de la humanidad. Yo creo que nadie estaría dispuesto a suscribirse a la opinión de que la oración solamente sea por algunos. Creo que todos dirían que Dios manda a orar por todos sin excepción. El texto bíblico dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así se está exhortando a orar por todos los hombres, y no puede ser por algunos. Así que si este todos del versículo 1 es sin excepción, el versículo 6 creo que también tiene que ser sin excepción. Tiene que ser. La razón para orar por todos los hombres menciona en primer lugar a los gobernantes, a los que están en eminencia. Dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que se habla para que podamos vivir tranquilamente, Dios esté respondiendo a la oración, obrando sobre la humanidad, y podamos estar reposados a la vez que expandimos este mensaje de salvación. El versículo sigue diciendo en el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, y aquí se encuentra la intención salvífica de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres, sin excepción alguna, como venimos viendo, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que yo creo que todos nos están recalcando la universalidad del concepto. Sí. A ver. En el primer versículo nos manda a orar por todos los hombres. No hay duda de que todos los hombres significa toda la humanidad, todos los seres humanos. La oración es por todos.
si la intención, si el deseo de Dios no fuese la salvación de los seres humanos, ¿para qué nos manda a orar por ellos? Sería una pérdida de tiempo. Oren por algo que nunca va a suceder. Oren por algo que no tiene posibilidad alguna. El hecho de que nos mande a orar por ellos dice que eso ayuda, eso aporta algo. En el próximo versículo nos manda a orar por los gobernantes, nos manda a orar por las autoridades, por los reyes, para que tengamos paz, para que haya puertas abiertas para la iglesia, para la predicación, para la proclamación del evangelio. Si no hay posibilidad de que eso ocurra en un país, entonces el versículo 2 tampoco tendría sentido. Sí. Entonces, pues cuando menos se hace mucho más difícil, ¿verdad? Se haría mucho más complicado. Pero la posibilidad de tener paz, de tener puertas abiertas, de tener penetración con el evangelio, eso coloca a todo creyente en todos los países, en todas partes del mundo, en una posición de esperanza. Porque existe la posibilidad de que el gobierno en mi país cambie, que las leyes cambien, que cuando menos se abran puertas para la predicación. Es una intención divina, la intención es evidente. Esa idea de esto es que no se van a salvar todos. ¿Para qué vamos a orar por todos? No se van a salvar todos. ¿Para qué vamos a predicar? No, hay que predicar como que lo podemos lograr. El mensaje evangelístico en las manos de un arminiano tiene sentido, cobra sentido total. Es complicado cuando uno cree que solo hay un grupo que tiene posibilidades de salvación. ¿Para qué le predico a los demás? ¿Para qué? Pero aquí la exhortación es: ore por ellos. Oren por su salvación, predíquenles, ministrenles, creyendo que pueden ser salvos. Esto nos coloca en una posición de esperanza y de fe para hacerlo. Yo no estoy diciendo que la humanidad entera se va a salvar, pero porque tienen posibilidades de salvarse, hay que predicarle a todos hay que presentarle el evangelio para que tomen una decisión. ¿Reciben a Cristo o lo rechazan? Y por supuesto, el otro texto, mencioné la palabra mundo, todos y muchos. Voy a mencionar solamente un texto en este acápite. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que encontramos otra alusión al rescate, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario a favor de muchos, y ese muchos también implica a todos, implica la humanidad, implica que nadie está fuera de ese rescate obrado por el Señor. Aquí la palabra muchos, para el que cree en la expiación limitada, puede pensar que es un aliado. No, aquí la palabra mucho en realidad está ratificando que Cristo murió por una parte de la humanidad. Pero la pregunta que yo hacía en este sentido a alguien con esta posición era si todos es mucho o es poco. La respuesta evidente es que todos es mucho. Así que no puede significar aquí mucho un sector de la humanidad o un grupo de escogidos, sino es verdad, que significar a toda la humanidad. Y le mencionaba también Mateo capítulo 7, versículo 14. En Mateo capítulo 7, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 14, cuando dice: estrecha es la puerta. Exacto, ¿lo tiene allí, pastor? Lo tengo aquí, sí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí es pocos. Así que quiere decir que los salvos somos minoría.
Los Sí. que nos salvamos, los que entramos por la puerta estrecha, los que tomamos el camino angosto, somos minoría. Así que yo creo que ese texto, ligado a aquel, nos guía en el que la palabra muchos es todos y no algunos, ni tampoco pocos. Jesucristo da la vida por rescate de muchos. Eso dice Marcos 10:45. Allá en Mateo 7:14, la puerta estrecha y los que entran son pocos. Entonces, ¿quiénes son los muchos de Marcos 10 y quiénes son los pocos de Mateo 7? Los muchos son aquellos por los cuales Cristo murió y dio su vida en rescate. Son muchos. En Mateo 7, los que entraron, los escogidos, los salvos, la iglesia, los creyentes, son pocos, son pocos. Entonces, si allí son pocos y aquí son muchos, no son el mismo grupo. No pueden insistir en que el mundo, los todos y los muchos es el grupo de los escogidos. Es imposible, porque en un lado los llama muchos y en el otro los llama pocos. Los pocos son los que responden. Posiblemente los escogidos, esos son los pocos. Los muchos son los que rechazan, los que dan la espalda, los que finalmente se pierden. Si eso no está claro, es porque no quiero interpretar bien los versículos. Una teología que guía a leer los textos de una manera. Se le está imponiendo. Se predispone el cerebro, se predispone el corazón. Entonces estoy leyendo para justificar de alguna manera lo que quiero creer. Debemos abordar la Biblia con otra actitud. Las Escrituras hay que abordarlas para que ellas nos enseñen, no para descubrir y confirmar lo que me da la gana allí. Hay que dejar que Dios sea el maestro y las Escrituras sean las que nos digan y nosotros estar dispuestos a ajustar nuestra doctrina y nuestra teología a la verdad bíblica. Hay que tener intenciones preconcebidas para no ver eso. Así Es necesario. Sigamos, pastor. Esto está interesante. Terminan los que creen en la expiación ilimitada, los que creen en esa expiación ilimitada, son acusados de que, bueno, entonces todo el mundo va a ser salvo. Son acusados de ser universalistas. Cuando son acusados los que creen en esa expiación ilimitada, cuando son acusados de ser universalistas, ¿usted se siente culpable? Hay que decir en ese sentido que ahí nos están calumniando. De inicio hay que decir eso. Nunca ha sido la posición. Nunca ha sido la posición. Evidentemente esta posición es contraria a las Sagradas Escrituras. Es una posición no conservadora, no pertenece a la ortodoxia cristiana. Definamos un poquito eso del universalismo. Cuando ellos dicen, ustedes son universalistas, ¿cuál es la acusación? Que no va a quedar nadie de la humanidad que no va a ser salvo. Es decir, que el que cree que Cristo murió por todos, entonces está obligado a creer que todos van a ser salvos y que todo el mundo va a entrar al cielo y que aquellos que dicen un Dios bueno no puede dejar fuera a nadie. Nosotros tenemos que decir que nosotros creemos en una expiación, en un sacrificio de Cristo para toda la humanidad, en el que nadie queda fuera, pero también creemos en un sacrificio de Cristo que está limitado. Así que nosotros también en un sentido creemos en una expiación limitada, porque nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es una provisión que Dios ha hecho para toda la humanidad. Al mismo tiempo creemos que ese sacrificio solo se hace efectivo sobre un alma, sobre una vida, cuando ha creído en Cristo, cuando ha abrazado ese sacrificio, cuando ha aceptado ese sacrificio. Por eso la Biblia dice,
mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es llegar a ser hijos de Dios. Y allí dice a los que les recibieron. Esos son los que disfrutan de manera efectiva de ese sacrificio. ¿Cuál es la confusión al calumniarnos de esa manera de universalistas? Ahí la confusión está en expresar que o creer que el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, pone de manera inmediata a la cuenta de las personas la salvación. Que ese sacrificio automáticamente está a la cuenta de cada persona. Hay un error bastante grave, porque si así fuera, pues las almas nacieran salvas y de hecho no tuvieran historia de pecado, pero en la misma concepción calvinista se niega eso. Así que por eso digo que nos calumnian, porque en la misma concepción calvinista esto no se acepta. De hecho, el calvinismo habla de una expiación consumada, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario suficiente para la salvación, y hablan también de una expiación aplicada. Es decir, que ese sacrificio de Cristo que proveyó salvación se aplica en algún momento de la historia de la persona a su vida. O sea que no se pone automáticamente a la cuenta de la persona. Así que con su mismo criterio podemos resolver el asunto apelando a los mismos criterios de ellos. Si la salvación no es puesta a la cuenta de la persona automáticamente, no hay que pensar que porque nosotros decimos que el potencial de la salvación, el potencial del sacrificio de Cristo es por toda la humanidad, pues entonces, ya que Cristo haya muerto, hace salvo a todo el mundo. No, porque esa salvación va a ser aplicada o va a ser efectiva, como ya dije, en la medida que las personas creen. Y un último punto, así que serían 3 puntos, yo creo, para ir contra ese criterio de la acusación universalista. Uno sería que el primero que mencioné, que la salvación no es puesta a nuestra cuenta de manera inmediata. El tercer punto que hablamos también tiene que ver con la salvación efectiva o limitada a los que creen. Y el tercer punto que añadiría es que los textos bíblicos indican que algunas personas por las que Cristo murió no se salvarán. Y hay varios textos, pero voy a mencionar solamente uno. En segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, allí dice de la siguiente manera, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que estamos hablando de falsos maestros, falsos profetas que introducen herejías y que niegan al Señor, pero dice el texto que Él los rescató y que ese rechazo al Señor atrae destrucción sobre ellos. O sea que también es evidente que Cristo murió por todos, pero de ese todos, muchos se pierden. Cuando dice que los rescató, ¿en qué sentido los rescató? Potencialmente, Él ha hecho una provisión. ¿Pagó el precio por ello? Yo puedo decir que nosotros llenamos muchos estómagos en el sentido de hacer provisión. Eso no quiere decir que toda persona hambrienta ha tomado de la comida. Aquí no está diciendo que eran salvos. Aquí está diciendo que Cristo pagó el rescate. Pagué el precio para que sea salvo. Exacto. Ya está paga la cuenta, está salda. Si te pierdes es porque te da la gana. Recientemente supe que hay unas leyes aquí en los Estados Unidos donde un gobernador puede indultar a alguien y ese reo que está en la cárcel, si no acepta el indulto, pues queda condenado. Así que yo creo que esa ley ilustra bien lo que el Señor ha hecho.
El indulto está dado. Cristo pagó en la cruz. Pero, dice la Biblia, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa salvación está limitada de manera efectiva a esos que creen. Eso es poderoso, pastor. Entonces, ¿por qué llamar a todos si solo algunos serán salvos? Bueno, yo creo que el llamado, la doctrina del llamado, de la vocación, que está también allí en el Nuevo Testamento y que encontramos muchos textos referidos a esto, es otra evidencia de una expresión ilimitada, porque un llamado general es coherente con una expiación general o universal. Yo creo que llamar a una persona a la salvación que no tiene ninguna posibilidad sería una burla, así como decirle al calvo peínate o decirle al ciego que mira qué colores más bellos, pero él no los puede ver. Yo quería que sería una burla divina extender un llamado a toda la humanidad si las personas no pueden responder. Y la razón es que la responsabilidad, que lo expresamos también en la primera parte, la responsabilidad recae sobre la persona. Dios hace responsable al individuo. Tremendo. Así que aunque Dios sabe que muchos no van a ser salvos, Él ha dejado que esa responsabilidad caiga sobre la persona. Dios extiende un llamado. La Biblia dice en Mateo 22:14, por ejemplo, allí encontramos ese llamado general. Mateo 22, capítulo 22, versículo 14, dice de la siguiente manera: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que un llamado general es coherente con una expiación ilimitada, aunque finalmente pocos sean escogidos. Aunque finalmente pocos reciban esta salvación, se beneficien de la salvación, Dios ha hecho un llamado porque también Él ha posibilitado que esos pecadores puedan corresponder a la invitación. El llamado es una invitación, es una oferta a venir a Cristo, asirse del sacrificio de Cristo, beneficiarse de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la Biblia muchas veces también los salvos son nombrados llamados. Se le dice los llamados. Y es lo mismo que si nosotros estuviésemos en una fiesta y decimos a los que están allí los invitados. Ya esos invitados respondieron, ya están allí, pero seguimos diciendo son invitados. Los llamados que están dentro de la salvación se les nombra de esa manera. Y alguien podría decir, hubo otros invitados que no llegaron. Totalmente. Que no llegaron a la fiesta. Que también fueron llamados. También fueron llamados, fueron invitados, pero no llegaron. No están ahí. Hay un versículo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Me gustaría leerlo. Sí. Y de repente usted nos hace algún comentario acerca de él. Me refiero al versículo 9 de esa segunda carta de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo interpretamos este versículo a la luz de lo que estamos diciendo? Bueno, creo que este es un texto buenísimo. Es un texto que nos habla de esa intención salvífica de Dios y donde se muestra la negativa de que Dios quiera que alguien se pierda. Porque si Dios ha destinado a algunos solamente a la salvación, evidentemente Dios quiere que se pierdan otros. Pero el texto es muy excluyente en ese sentido cuando dice que el Señor está retardando la promesa del advenimiento de Cristo. Algunos la tienen por tardanza, pero en realidad Él está llevando a cabo un plan de oportunidades, un plan de misericordia. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que ese
texto claramente es otra evidencia que nos habla que la expiación tiene el propósito, la intención salvífica de hacer provisión para toda la humanidad. Cuando gente me pregunta, ¿usted es calvinista? ¿Usted es arminiano? A mí me produce un conflicto en mi corazón, porque nosotros leemos una Biblia que fue escrita siglos antes de que nacieran Calvino, Arminio, antes de que el concepto de calvinismo y arminianismo se popularizara con esos nombres. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, a las Escrituras, y leo a Pedro haciendo una declaración como esta, digo, este hombre no fue afectado por los que pelean a favor de calvinismo. Es evidente que el Nuevo Testamento en ninguna manera fue afectado por esa línea de pensamiento. Yo lo creo firmemente. Pedro no suena en nada calvinista, Juan no sonó en nada calvinista. El Nuevo Testamento de ninguna forma parece presentar remotamente la idea de una expiación limitada. Yo creo que las etiquetas son inevitables. No sí. vamos a poder quitarlas. No. Pero aquí lo importante no es ni calvinismo ni arminianismo, sino qué dice Dios en las Sagradas Escrituras. Y debiéramos ser guiados por qué dice en realidad, auténticamente, genuinamente, las Sagradas Escrituras. Y en ese punto es algo también de resaltar. Es muy interesante que las doctrinas conocidas hoy como calvinismo, y cuando me voy a referir a esta doctrina, me gusta usar la palabra calvinismo, aunque en realidad es agustinianismo, porque Agustín lo dijo antes que... Exactamente, sí. y lo que Calvino hizo fue sistematizar lo que Agustín había dicho, pero la patrística, antes de Agustín, la iglesia primitiva, es interesante notar que no hay tal cosa como las doctrinas calvinistas. O sea, esos padres de la iglesia, Ireneo, Policarpo, tantos otros, no se encuentran vestigios de esa enseñanza hasta mucho más tarde, siglo IV, siglo V, es cuando vino con Agustín y otros a expresarse estos criterios. Es algo interesante, es algo llamativo. Pero no, pastor, perdóneme, es la primera vez que voy a diferir con usted aquí en casi en cualquier conversación. Esto, no, es determinante eso que usted acaba de decir. No es cosa superficial. Decir del IV siglo hacia atrás, no encontramos a nadie hablando en esos términos. Eso es determinante y debe ser determinante para nosotros porque la iglesia vive yendo al pasado para ver qué creyeron los padres de la iglesia, qué creyeron los apóstoles, cómo enfocaron estas cosas. Y de cierto punto de la historia en adelante entonces comienzan estos matices y estos énfasis. Debemos acusar y decir, eso entró en determinado momento y no estuvo antes. No es parte del Nuevo Testamento, no es parte de la historia de esa iglesia primitiva. Es evidente que entonces las enseñanzas de Jesús no provocaron eso. Las enseñanzas de Pablo no provocaron eso. Las enseñanzas de Pedro y de Juan no provocaron eso. Eso lo provocó otros intereses. Y quizás el nombre de calvinismo o agustinianismo está bien puesto. Sí. Yo no me gusta usar reformados porque me estoy excluyendo de la reforma, cuando en realidad nosotros somos herederos de la reforma. Sí. Y hay que decir que la reforma no fue monolítica doctrinalmente y de hecho paulatinamente fue que ellos fueron encontrando luz sobre algunos temas que antes no habían tenido. El evangelicalismo es heredero de la reforma, sí, y nosotros también somos reformados.
yo creo que tenemos que afirmar eso y enfatizarlo y nosotros mismos no excluirnos de esa herencia reformada. ¿Puede Dios, el Dios soberano, escoger a uno y desechar a otros? Bueno, el punto es que la Biblia dice, como decíamos al principio, qué es lo que la palabra de Dios dice. Es interesante que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y yo creo que este punto también es muy importante. Por ejemplo, podemos citar básicamente dos textos bíblicos. Romanos capítulo 2, versículo 11. Esta sería mi respuesta. Citar solamente el texto bíblico. En Romanos capítulo 2, versículo 11 dice la Biblia, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y dado que todos los hombres están en la misma condición, no hay nada que Dios haya encontrado en nosotros para ofertarnos la salvación, para darnos la gracia de la salvación. Y también puedo citar Hechos capítulo 10, versículo 34, que es otro texto que nos habla de ese carácter amoroso de Dios que no deja a nadie fuera de la salvación. Hechos o a nadie fuera de la posibilidad de la salvación, expresándonos más específicamente. Dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que hay otros textos de la Biblia. Así que Dios no escogió a unos desechando a otros, sino que ofertó en su carácter misericordioso, en su carácter bondadoso, que dicho sea de paso, yo creo que es un aspecto esencial del carácter divino. Y en ese sentido creo también que el calvinismo desfigura el carácter divino y caricaturiza a Dios por mucho que digan que no. Amén. Qué triste que yo, asumiendo una doctrina de el sacrificio limitado de Cristo, estaría con la inquietud y con la inseguridad, porque esta doctrina también trae inseguridad. Yo pensara, ¿qué inseguridad? ¿Serán mis hijos escogidos? ¿Habrá uno de ellos? ¿Habrá uno por los que Cristo no murió? Creo que eso sería algo, para mí, en mi comprensión, bastante aterrador. Afectaría totalmente la manera en que hacemos ministerio, afectaría la forma en que predicamos, afectaría la forma en que respondemos al llamado de Dios. Alguien podría decir, estoy perdiendo el tiempo, yo no voy a ser salvo. Otro podría decir, me siento muy cómodo porque sé que soy escogido. Bueno, no funciona así. Yo creo que la honestidad del ministro está en entredicho. Porque ¿cómo yo voy a estar predicándole a una persona y ofertándole algo que sencillamente en el propósito especial con el que surge no es para esa persona? O sea que esa doctrina también pone al ministro en una posición de deshonestidad frente al pecador. Aparte de que no sabemos, ni calvinistas ni arminianos, quiénes serán los que abrazarán la fe y quiénes finalmente serán salvos. Sin embargo, creer en una expiación limitada me da una libertad frente al pecador para decir, Cristo murió por ti y Dios quiere tu salvación. No podría yo decir tal cosa y no podría genuinamente invitar al pecador y apelar a ese pecador para que entre en la salvación, abrace el perdón de Dios, abrace la salvación que hay en Cristo. Y bueno, todo buen calvinista tiene que predicar como arminiano, porque los apelativos, las invitaciones, esa intención, si quiere ser bíblico, tiene que usar todos esos llamados genuinamente porque están en Cristo, están en los apóstoles, están en la historia de la iglesia también. Porque si son cónsonos con su doctrina y sus enseñanzas, tendrían que decirle al público, aunque si no eres escogido, no pierdas tu tiempo. Es que es la conclusión inevitable. ¿Qué habría que estar? Había que estar analizando las palabras, analizando la invitación, cuidando los términos, que en realidad son los términos de la Biblia. Sí, exacto. Porque la Biblia dice, el apóstol Pedro allí en su sermón,
el Señor Jesús murió por ustedes. Sí. Parafraseando el texto. Sí. La base de la predicación evangelística es ese amor extraordinario de Dios para con todos nosotros. Para usted, para mí y para la humanidad entera. Pastor Manso, esta es la primera de muchas invitaciones a participar en Escuela de Pescadores. No me siento como que cubrimos mucho, me siento como que nos falta tanto. Sin duda, sin duda. Muchas gracias por la invitación, un privilegio para mí estar aquí y sin duda correspondería a cualquier otra invitación. Bueno, se va a convertir en uno de nuestros invitados regulares. Me gusta terminar el programa formulando una pregunta que poco tiene que ver con nuestro tema. Y esto es sobre la base de supuestos. Si de alguna manera se enterara de que a usted le queda poco tiempo en este planeta, porque se acaba la humanidad, porque Cristo viene y nos lleva, o porque usted se va a morir. Descubrimos que nos quedan 3 meses, 6 meses aquí en la tierra. ¿Qué haría diferente a lo que ha estado haciendo hasta ahora? Buena pregunta que siempre postergamos. Creo que en el diario vivir procrastinamos. Decimos, no, mañana lo haré. Lo hago dentro de un rato, en unas horas. Hay tiempo. Así que verse en una situación como la que me está planteando, yo creo que pondría una urgencia. No en el caso de lo más importante, que es la salvación en Cristo. No hay otro asunto más importante sobre la faz de la tierra que nuestra relación con Dios y nuestra salvación en Cristo. Así que yo creo que procuraría en las horas o los días o el tiempo que se me dé focalizarlo en la salvación de las almas y de aquellos seres que tengo cerquita, procurando que como yo entré, ellos también entren. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por responder. Yo espero que usted haya disfrutado este podcast, este programa, como yo lo he disfrutado. Esta clase, esta entrevista con el profesor Orlando Manso. Si tiene preguntas que no le hayamos contestado en el día de hoy, déjenlas aquí. Las que no contestamos hoy, las vamos a contestar en otro programa. Lo que queremos es que el cuerpo de Cristo sea edificado y que todo lo que hablamos acá le sea de bendición a usted. Gracias por su amor, gracias por su atención y pendiente que ya viene en camino otro programa como este. Bendiciones.